Presencia del Señor. Hemos repasado el tema de Dios como Señor y Señor de la creación. Hablábamos hace 8 días y hace 15 días acerca de este tema. Ahora consideremos en su lugar sobre Dios, sobre la creación como juez y gobernador, como el generador de toda ética moral y fuente de toda ley para juzgar. De Dios se imparte la ley, de Dios sale toda jurisprudencia para nuestras vidas. Así las Escrituras abarcan ampliamente este tema en todo el Antiguo Testamento y, como es lógico pensar también, el Nuevo Testamento adoptaría este tema en una manera muy amplia. Y en esta fase habla acerca de Dios no solamente como el juez justo, sino que hace un énfasis mayor en el día del Señor. Ese día del Señor vendrá, y ese es el énfasis al hablar acerca de la justicia de Dios, Dios como juez en el Nuevo Testamento. Entonces aquí nos aclara tanto su justicia como su santidad. Este tema de la justicia de Dios y Dios como juez, Cristo como juez justo, abarca también su santidad, porque sus juicios son santos, porque sus juicios son verdaderos. La palabra de Dios nos enseña que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Él es santo, que Él es justo y que Él es amoroso, que Él se preocupa por el bienestar de su creación. Bien, estas características también estarán impregnadas en todo juicio que Dios haga sobre el ser humano. Así que Dios, como dueño, como amo, como Señor de toda la creación, es justo que Él administre y que solo Él determine toda justicia sobre la raza humana. Es justo pensar que Él sea el juez sobre nuestros caminos. Es justo pensar que Él sea el juez sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque Él la creó. Así como es justo pensar que un padre tiene el derecho de enseñar, de corregir, de reprender a su hijo, es justo también pensar que Dios, como creador del cielo y de la tierra, sea el que tiene el dominio, el poder y la autoridad de juzgarlo, de traer un juicio sobre la tierra. Así que esa idea de que Dios sea el juez de todos los hombres no es arbitraria, sino que Dios está en todo su derecho de llamar a juicio a todos los hombres. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, porque Él es amo y el Señor de la creación. Así que todo ser humano entiende por justicia una postura equitativa. Si pensamos nosotros por un momento qué sería justicia para nosotros, pensaríamos en eso, en dar un juicio equitativo, tanto para el uno, para el otro. Pensamos en que se juzgue con equidad. Estamos acostumbrados a que la ley debe ser imparcial para el uno y para el otro. Y debemos guiarnos por este lado. Y bueno, pensamos en esta manera, de una manera muy objetiva debería ser la ley, debería escudriñar y encontrar la verdad, y en base a la verdad que ha hallado debería dictar un juicio. Y siempre esperamos que el juicio esté de parte de la víctima, esté de parte de aquel que ha sufrido agravio, mas no que se incline de parte del agraviador o del ofensor, sino que esté inclinada de esa manera. Bien, eso es lo que nosotros entendemos por justicia, sobre el bien y sobre el mal. Pero en el concepto de Dios debe ser mucho más enfática nuestro concepto de qué es justicia. Cuando hablamos de Dios como juez, esta idea actúa directamente como el castigo sobre el mal y de una manera muy vigorosa. ¿Sí? No vamos a pensar que Dios va a favorecer al justo, porque ¿quién es justo en sus propios caminos, verdad? Sino que en el concepto de Dios, cuando se habla de Dios como juez, es Dios castigando la maldad, es Dios castigando el pecado, y de una manera muy activa, ¿de acuerdo? Así que otros por su parte pensarían que tal juicio nunca habrá. Dice la Biblia en Malaquías: ustedes se han cansado de decir palabras, y dicen: ¿en qué nos hemos cansado? Cuando dicen todo aquel que hace el mal
es bueno a los ojos del Señor, dice el profeta. Es una voz que está diciendo allí, que está clamando. El ser humano no sabe, no entiende lo que es realmente justo. No entiende qué es la justicia de Dios. Pero el día del Señor vendrá, por cierto, sobre todo ser humano. Así que las Escrituras, según las Escrituras, Dios ha revelado su voluntad a todos los hombres y los juzgará a todos conforme a la norma más estricta de justicia y de verdad. ¿Cómo juzgará Dios al ser humano? ¿Cómo Dios traerá ese juicio sobre el ser humano? ¿Qué es lo que Dios tendrá como ley para juzgarnos a todos nosotros? Dios es el que ha establecido lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto. El pecado del ser humano actuará de esa manera, mientras que Dios traerá justicia sobre el pecado del ser humano, castigando con vehemencia su mal proceder. Así que Dios trae lo que es justicia y equidad realmente. Muchos llegarían o llamarían a este concepto de justicia divina a que Dios es un Dios violento, a que esto es violencia. Hoy en día se cataloga el tema de la justicia de Dios como un discurso violento. Muchos catalogan la Biblia como un discurso de violencia. Hoy en día se está catalogando la justicia de Dios como algo violento. Pero lo que podemos encontrar realmente detrás de esto es cómo habría justicia sin un castigo sobre la maldad. El ser humano no quiere ser castigado por su maldad. El ser humano no quiere ser enjuiciado por el mal que ha hecho. Él pretende actuar mal y que nada venga en consecuencia sobre su vida. Claman justicia, pero solo sobre los asuntos que ellos acomodadamente llamarían delitos o que llamarían maldad. Para el corazón del ser humano no todas las cosas son malas. Para el corazón del ser humano no todas las cosas merecen un castigo. Para el corazón del ser humano no todo debería ser reprendido, porque cuando he sido yo el infractor, cuando es la persona la que ha sido el infractor, esa persona esperaría que no se le corrigiera. El infractor de un semáforo en rojo, aquel que se pasa un semáforo en rojo, esperaría que no fuera multado por infringir la ley, ¿verdad? El que asalta un supermercado, ¿qué es lo que él espera? Que él no sea enjuiciado por ese mal. Y aún así lo apresan, lo llevan a la cárcel, lo van a enjuiciar, y aún así tiene el descaro de decir: me declaro inocente. Siempre buscando quitar el juicio sobre su vida, siempre buscando evadir el juicio de su corazón. Por esta razón, mis amados hermanos, es que hoy al tema de la Biblia se le llama un discurso de odio. ¿Por qué? Porque el ser humano en su maldad no pretende, no desea, no gusta ser corregido. Pero como nos enseña la Biblia, nosotros debemos amar la justicia. Que el correcto, el hombre justo de corazón, él busca la justicia. ¿Acaso quién en este mundo es el estándar de justicia? ¿Quién en este mundo es el estándar de rectitud? ¿O qué ser humano tiene la capacidad de determinar lo que es justo y lo que no es justo? ¿Qué ser humano en este mundo tiene una ética correcta para determinar lo que es correcto, lo que es bueno, lo que se hace bien, lo que no se hace bien? Ningún ser humano tiene en su corazón una ética verdadera y una ética correcta para poder determinar lo que está bien, lo que no está mal. Si un ser humano tuviera la facultad de establecer estos principios fundamentales de justicia, sería una versión sesgada de la verdad. Si pusiéramos a una persona como el juez absoluto sobre todas las personas, él en sí se inclinaría no a la verdad, sino a lo que le conviene.
Se inclinaría no por el derecho justo, se inclinaría no por lo que es verdaderamente correcto, sino por lo que a él o a los suyos le interesa. Se inclinaría por sus propios intereses. Entonces la verdad dejaría de ser verdad, la justicia dejaría de ser justicia, porque para esto sí somos buenos, para evadir la verdad, la verdadera justicia sobre nosotros. Entonces un tribunal sería corrupto, sería inclinado a intereses particulares, y esto ya está más que demostrado en nuestros días. Así que no necesito esforzarme mucho para dejarlo en claro, ¿verdad? Ejemplos hay demasiados para esto. Como el Tribunal Supremo de Justicia en Colombia actúa no en favor de aquel que debe ser, aquel que debe hallar justicia, sino que actúa en favor de intereses propios, personales, políticos, ¿sí? De intereses económicos. En base a esto, la justicia para la cual el hombre estaría facultado a ejecutar está muy lejos de toda verdad. Aquello que el hombre llama justo está muy lejos de lo que en verdad es justicia. Aquello que el hombre llama verdad está muy lejos de lo que en verdad es verdad, de lo que en verdad es justo. Así que no podemos, el hombre, el corazón del ser humano no es la raíz de la justicia. El concepto y el precepto humano, el pensamiento del ser humano no es la raíz, la fuente de toda justicia. No podemos fiarnos aún en nuestro propio concepto. Así que lo que nos deja esto en concreto es que todo intento que demanda justicia debería ser llevado ante el tribunal divino, debería ser llevado ante la justicia divina, porque nosotros no tenemos esta capacidad. Lo que él llama como un discurso violento, lo que el ser humano llama como un discurso de violencia, es solo la respuesta de sus corazones torcidos y rebeldes por pretender ocultar sus propios actos malos. Lo que hoy en día el ser humano llama justicia es solamente tapar sus actos malos. Y hallamos razón cuando la Biblia dice: llamas a lo bueno malo y a lo malo llamas bueno. Un Dios que renuncia a juzgar la maldad y la iniquidad nunca sería bueno. Un Dios que se niegue a castigar la maldad del ser humano nunca sería bueno. Dejaría de ser justo, dejaría de ser correcto. Una creación donde la maldad no fuera reprendida y juzgada pronto se destruiría a sí misma. Si Dios no trae juicio sobre el ser humano, si Dios no corrige el mal camino del ser humano, pronto el ser humano se destruiría a sí mismo, y lo hemos visto. ¿Qué sucede cuando el hombre toma justicia por mano propia? Las redes están saturadas de este tipo de contenidos. ¿Qué pasa cuando el ser humano toma justicia por sí mismo? Y le dijeron a Jesús: esta mujer debe ser apedreada, ¿verdad? Si la justicia estuviera en nuestra mano, nosotros mismos nos destruiríamos. La raza humana dejaría de existir. Así que es Dios quien determina las leyes. Es Dios quien determina las normas y las leyes que rigen el universo entero. Los principios y fundamentos para la vida humana en la tierra fueron establecidos y enseñados por Dios a los hombres. Fue Dios quien le enseñó al hombre ser correcto, la manera correcta de actuar en justicia, la manera correcta de caminar honestamente delante de Dios. Lo que nos deja a nosotros con una sola responsabilidad, con la responsabilidad también de ejercer justicia, no por nuestro concepto, sino en el concepto divino. Cuando vamos a juzgar algo, cuando tengamos que juzgar algo, no echemos mano de nuestro concepto, no echemos mano de lo que nosotros creemos que está bien. Cuando alguien se llegue a usted para pedirle consejo y le diga: ¿usted qué piensa, hermano? ¿Cómo debo actuar en esta situación? Ya la pregunta está mal formulada. Y más aún si la respuesta es: bueno, hermana, hermano, yo pienso que. Ya la respuesta por ende va mal.
No es lo que nosotros pensemos o consideremos lo que está bien o lo que está mal. Lo que nos debe determinar a nosotros la forma correcta de juzgar nuestro camino es la palabra de Dios. Todo creyente, todo cristiano debería buscar el juicio correcto, el consejo sabio en la Escritura. Debería remitirse a los pasajes de la Biblia, a las páginas de la Biblia para saber y entender cómo caminar con justicia. Y aquel que es consultado para que aconseje un camino, debería juzgar en base no a conceptos propios, no a conceptos personales, no a lo que sientan. Yo siento, hermano, que usted debería hacer tal cosa. Ya vamos fallando, porque ya lo expliqué, ya lo dije. Nuestro corazón no está facultado para regir justamente. Nuestro corazón no está facultado para actuar en justicia. Nuestro corazón siempre busca inclinarse hacia un lado o hacia otro. Nosotros deberíamos sabiamente consultar la Escritura. ¿Qué dice Dios al respecto? Es allá donde nosotros deberíamos remitirnos siempre que necesitemos dar o buscar o hallar algún consejo para nosotros o para otra persona. La Biblia nos enseña esto también en Zacarías. Dios deja muy en claro lo que debemos hacer con el reflejo de esa justicia divina. Allí dice la Escritura: estas son las cosas que debes hacer. Díganse la verdad los unos a los otros. Juzguen con verdad y con juicio de paz. Pero ¿cuál es la verdad? Es la Biblia. ¿Cuál es el juicio justo? Es la Biblia, es ella la que determina nuestros caminos. Realmente nosotros no somos autónomos. Aquel concepto de el libre albedrío, aquel concepto de usted determina lo que quiera. No somos tan libres como pensaríamos. Ya hemos hablado de esto en el pasado. Nosotros no regimos nuestra vida autónomamente, no regimos nuestras propias vidas. Fuimos creados para ser dirigidos por Dios, y esto es hermoso, poder contemplar esto. Fuimos creados para ser dirigidos por Dios, por el Espíritu de Dios, por la palabra de verdad. En el momento en que nos empecemos a alejar de la verdad, en el momento en que nos empecemos a alejar de la Biblia, ¿cuál será nuestro postrer estado? ¿Cuál será nuestra postrera condición? No podemos alejarnos de la Biblia. No debemos alejarnos de la palabra para allegarnos a emociones. No podemos alejarnos de la Biblia para allegarnos a sensaciones. Ellas no juzgan rectamente. Nunca el corazón será el mejor juez en nosotros. Nunca el alma hambrienta será la mejor consejera. Jamás. Jamás el corazón podrá determinar nuestro correcto camino. Si obedecemos los caminos de nuestro corazón, si obedecemos los pensamientos de nuestra mente, me refiero a aquellos pensamientos y aquellos caminos humanos, empezaremos a actuar en contra de la voluntad de Dios. Pero si allegamos nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón al camino de la Biblia, a lo que ella establece para nosotros, bien, nos vamos acercando más a lo que Él quiere para nosotros. Estamos en el Evangelio experimentando lo que llamamos el sometimiento a la voluntad de Dios, que no es otra cosa que dejar el control de nuestras vidas en las manos de Dios. Muchas veces nos afanamos en lo que queremos hacer. Dios, ayúdame, dirígeme, Señor, y esa oración no está mal. Señor, por favor, dirige mi camino. Sé tú el que juzgues mi camino. No está mal esa oración. Lo que estaría mal es tratar de tomar, como lo dije hace un momento, justicia por nuestra propia mano. Deberíamos esperar a que Dios ordene nuestros caminos, a que Dios actúe en nosotros, que sea Él quien determine y quien establezca todo en nuestras vidas.
la santidad, la perfección y el pleno conocimiento de todas las cosas son características de Dios. Esas características son las que garantizan que el juicio de Dios será siempre el más perfecto, será siempre el más justo y será siempre el más correcto para nuestras vidas. Así pretendo yo haber esclarecido un poco que es Dios quien determina las leyes para nuestro camino. Pero también quiero decir que Dios es el que dicta las leyes, porque es Él nuestro legislador. Es Él nuestro legislador. Esto quiere decir que en la Biblia encontramos esto precisamente. Su palabra dice en Isaías 33:22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. Analicemos por un momento estas tres características de Dios. ¿Qué quiere decir que Él sea nuestro juez? Dios, como nuestro juez o nuestro gobernante, determinará el camino de toda la humanidad. Que Él sea el gobernante de tu casa, que Él sea el gobernante de tu familia, que Él gobierne sobre tus negocios, que Él gobierne sobre tu futuro, quiere decir que Él determinará todos tus caminos. Lo que nos deja a nosotros con la responsabilidad de seguir el camino de Dios. ¿Qué quieres, Dios, para nuestras vidas? Que la Biblia le llame a Él, o más bien que Dios se llame a sí mismo como nuestro legislador, está puesto allí para enseñarnos a nosotros que literalmente Dios talla o Dios graba o Dios inscribe nuestros caminos. Dice la palabra, la Biblia, que el dedo de Dios escribió la ley en tablas. Bien, aquí quiere decir que es Dios quien decreta y quien ordena nuestros pasos. Y qué hermoso es solamente pensar en la idea de que Dios dirige nuestros pasos, que por la manera o por el camino que nosotros debemos andar es el camino que Dios ha establecido para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué incertidumbre tendría el corazón del ser humano? ¿Qué incertidumbre tiene el corazón y la mente humana de no saber hacia dónde se dirige, de no saber hacia dónde debe caminar o de no saber cuál será el resultado de su camino? Viene a mi memoria en este momento Proverbios dice que para el hombre sus caminos son justos, pero su fin es camino ¿de qué? Es camino de muerte, es camino de maldad, es un camino que le aleja de Dios. Pero qué delicia es andar por las sendas de justicia. Qué delicia es andar por las sendas que Dios nos ha dado. Su palabra bendita nos enseña que Dios grabó en nosotros esas leyes, que Dios grabó en piedra. Esto está en Éxodo. La mano, el dedo de Dios, hablando en una forma antropomórfica, es Dios quien escribió estas leyes con un dedo de justicia. Ese dedo de Dios que también un día señalará el pecado sobre toda la raza humana, ese mismo dedo es el que facultó las leyes de los seres humanos. Es el mismo dedo que escribió la ley que nos ha de regir. Su dedo como en una manera de decir, Él juzga todas las cosas. Y desde el principio, desde el Génesis, vemos cómo Dios ha establecido las leyes para el ser humano. Dice también su palabra en Romanos que no solamente lo hizo en piedras, sino que también inscribió su ley ¿en dónde? En nuestros corazones, en nuestro interior. Allí, hablando la palabra acerca de los gentiles, Dios escribió estas leyes para nosotros. Así que, ¿cómo escaparía el ser humano ante la justicia divina? Constantemente escuchamos noticias de presos peligrosos fugándose de las cárceles, que escapan de la justicia humana. Otros se fugan, otros simplemente se burlan de la justicia humana. Pero de la ley de Dios, que está justo en el centro de la mente del ser humano, que está escrita en sus corazones, ¿quién acallará la voz de justicia que clama desde su interior? ¿Quién podrá evadir
aquella voz de justicia que Dios colocó en la mente de todo ser humano, de toda persona, llamada conciencia. ¿Quién podrá acallar su conciencia? ¿Quién podrá decirle a su mente: no me juzgues, no digas que estoy haciendo mal? Esta voz de justicia Dios la ha puesto en nuestras manos. Así que Dios es juez y es legislador. Pero ese versículo también dice que Dios es rey sobre todos nosotros. Dios gobierna su reino conforme a su ley. Dios gobierna su vida conforme a la ley que Él estableció. ¿Qué quiere decir? Que Dios sea ese rey y que Dios juzgue nuestras vidas de esta manera. Bien, Dios juzgará su reino de la manera en que Él lo estableció, para todo hombre conforme a su ley. Dios es rey, es legislador y es juez. Todos los hombres se han rebelado contra este rey, quebrantaron su ley y están condenados delante de su trono de juicio. Es allí donde encontramos que la paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque todo hombre ha quebrantado la ley de Dios, y ese Dios que es juez justo castigará la maldad y el pecado sobre todo ser humano. Tal vez este discurso no se predique mucho en las iglesias. Tal vez esta predicación no se diga mucho hoy en día. Escuchamos enseñanzas y prédicas en las redes sociales que nos hablan y nos hacen sentir bien. Nos hablan de un evangelio acomodado, pero no nos gusta escuchar a nuestro papá o a nuestra mamá que nos dice: en la casa arreglamos, ¿verdad? Nunca nos gustó escuchar a papá y a mamá decir: espérate, pero de esta no te salvas. ¿Cuántos nos acordamos de esto, verdad? De esta no te vas a salvar. No nos gusta escuchar que Dios es el juez que juzgará nuestros caminos, porque a papá y a mamá podremos burlar, a la justicia humana podremos evadir, pero ¿cómo evadir una conciencia que clama justicia en nuestro interior? Por eso el ser humano pretende evadir la justicia divina, porque sabemos que no tendremos escapatoria, porque sabemos que no podremos huir ante lo que Dios ha establecido. Todos los hombres se han rebelado, lo dije ya, contra la ley de Dios. Inevitablemente será juzgado. Para poder ser salvos necesitamos un sacerdote que ofrezca un sacrificio en nuestro lugar, un profeta que nos saque de nuestro error, uno que nos lleve a la verdad. Necesitamos un rey que perdone nuestras ofensas. Todos estos oficios se encuentran únicamente en Cristo Jesús. Él es el profeta que nos anuncia la corrección de nuestro camino. Él es el sacerdote que ofrece ese sacrificio santo y perfecto que perdonará nuestros pecados. Y Él es ese rey que juzgará con justicia y que podrá perdonar nuestras maldades. Pero todo este tema debemos verlo con extremo cuidado, muy detalladamente, para poder comprender cómo sucederá todo esto en nuestras vidas. Entendámoslo de una manera: la aplicación de la justicia divina es una manifestación tanto de su misericordia como de su ira. Cuando hablemos de Dios, de la justicia de Dios, tengamos presente que estamos hablando de su misericordia y de su ira. Al leer Apocalipsis encontramos que Dios derramará la copa de su ira sobre la tierra, pero también encontramos, ¿verdad?, que la misericordia de Dios estará establecida delante de Él. Así que justicia es esto, es la aplicación de su misericordia y también en la misma medida de su ira. Algo nos deja ver Santiago cuando Dios llama legislador
y dador de la ley. Según la Reina Valera del 60, dice allí en Santiago que Él es nuestro legislador. Y aquí en el Nuevo Testamento, hablando del juicio de Dios y de Cristo como único juez justo que juzgará con rectitud todas las cosas, nos muestra que Dios derramará su misericordia en aquel que ha sido obediente a los dichos de la boca del Señor. Pero en la misma medida determinará su ira sobre aquel desobediente. Eso está en Santiago 4:2. Esto nos resume el desenlace de toda persona que ha nacido en esta tierra. Misericordia para hallar oportuno socorro en la salvación eterna de Dios. Cuando venga el juicio de Dios, aquel que ha obedecido los preceptos de Dios hallará misericordia. Y dijo Jesús: venid a mi derecha, benditos de mi Padre. Pero condenación eterna, castigo en su ira para todo aquel que desobedece los mandamientos de Dios, para todo aquel que ha hecho de su vida lejos de Dios, muerte eterna y destrucción en el infierno sin Dios. Así que tenemos, como dice la Escritura, al que no en vano lleva la espada en la mano. ¿Cuánto más debería el corazón del hombre temer y respetar y acatar y obedecer las leyes y los mandamientos de Dios? Le tenemos miedo a la tanqueta del SMAT. Le tenemos miedo y respeto a aquel policía que patrulla por las calles. ¿Por qué no respetar también a aquel Dios juez justo que conoce todas nuestras obras? Jesucristo es nuestro Señor y Rey justo. Él mismo nos dijo en Mateo: no teman a los que matan el cuerpo, más bien teman a aquel que puede matar el alma junto con el cuerpo en el infierno. Así que, en tercer lugar, Dios es la fuente de toda justicia y de toda ley. Como mencionaba al inicio, Dios es el único margen de nuestra moralidad. Él es el único que puede darnos a nosotros la fuente de toda justicia. Quiero yo decir, del corazón de Dios, de la boca de Dios, salió toda ley, salió toda norma moral que debe regir nuestras vidas. No puede salir del corazón humano. Bien, Jesucristo dijo: el único bueno es Dios. Jesucristo lo enseñó así, de esta manera. Así que en ninguna otra parte puede venir o determinar qué es bueno y qué es malo. El ser humano, ya expliqué, no está facultado para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. La Biblia es la que nos enseñará a nosotros como manual ético de conducta. ¿Recuerda usted el Sermón del Monte? ¿Recuerda usted Mateo capítulo 5, 6 y 7? ¿De qué habla? Habla de cómo el ser humano debe regirse, de cómo el creyente debe construir su vida delante de Dios. Por ende, no podemos alejarnos de este edicto, no podemos alejarnos de la Biblia para decir lo que no es correcto. En ninguna otra parte podemos hallar lo que determina lo que es bueno o lo que no es bueno. Dios es eterno y autoexistente. Dios es todopoderoso y omnisciente. No existe ninguna fórmula para determinar o para poder hallar lo que no está bien fuera de Dios o lo que sí está bien. Lejos de Dios no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, el corazón del hombre, es malo, es corrompido, es destructor por naturaleza. Por esta razón es que debemos dejar a Dios el papel de juez y de Señor. No nosotros, esto no está en nuestra mano, no está en nuestra facultad. Así que para terminar, Dios es un juez justo. No es injusto. Dios no es arbitrario, no es un Dios déspota. Todo lo contrario, el Señor es el que gobierna con justicia nuestras vidas.
Como vimos hace 8 días, Él es el Señor sobre nuestra casa. Él es el Señor sobre nuestra casa. Lo intentaba tal vez explicar el domingo allí en nuestra salida. Él es el Señor de nuestra familia. Él es el Señor sobre nuestra casa. A Él debemos amar, a Él debemos escuchar. Toda ley es muestra de su carácter. Toda su ley muestra su amor. Toda su ley muestra la esencia de Dios. Por eso encerró toda su ley en el cumplimiento de un solo objetivo. Y fue la lectura inicial que teníamos al principio. ¿En qué se basa el cumplimiento de toda ley? ¿Cómo nos juzgará Dios a nosotros en base a la Escritura, en base a la palabra de Dios? En que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tomamos una sola decisión lejos de este perfecto mandamiento, estaremos pecando contra Dios. Si tomamos un trabajo sin considerar cuánto amamos a Dios, si tomamos una decisión sin mirar cuánto amamos a Dios, estaremos pecando contra la ley de Dios. Tomemos cualquier decisión. Cásate si quieres, con la mujer, con el hombre que quieres, pero si no lo haces teniendo por presente que amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, estarás pecando contra Dios. Así que para poder decidir sobre tu vida, ten por presente este gran mandamiento, este supremo mandamiento. Amarás supremamente a Dios. Amarás por encima de todas las cosas a Dios. Ayer analizábamos un profundo y un hermoso estudio bíblico y encontrábamos precisamente esta determinación, que lo más importante para el corazón del ser humano es amar a Dios por encima de todas las cosas, por encima de su esposo o de su esposa, por encima de sus hijos. Debes amar a Dios. A aquel que no ama más a Dios que a su propia familia, el tal no es digno de ser su discípulo. Aquel que ama más su propia vida y no ama a Dios por encima de su propia vida, no es digno de poner la mano sobre el arado. ¿A quién amas más? ¿A Dios? ¿Por qué me estoy deteniendo en esta frase? ¿Por qué me estoy deteniendo en este momento y en este concepto? Porque toda la ley, leímos al principio, toda la ley se basa en este mandamiento supremo. Mateo dice: cumplirás toda la ley en este mandamiento supremo. Pablo también va a decir: cumpliremos la ley de Dios en este gran mandamiento. ¿En cuál? En amar a Dios por encima de todas las cosas. Si la relación con tu esposo, con tu esposa te está alejando de Dios, si la relación con tus hijos te están alejando de Dios, si el obedecer las leyes humanas te están alejando de Dios, si el inclinar tu corazón a los intereses económicos te están alejando de Dios, si el inclinar tu corazón a los deseos propios y personales te están alejando de Dios, ¿estarás amando a Dios por encima de todas las cosas? ¿Estarás cumpliendo así el mandamiento divino? Y no para solamente allí. Dice también la Escritura, allí en Marcos, donde leíamos inicialmente: y amarás a tu prójimo como a ti mismo.
No hay otro mandamiento mayor que estos dos, dijo Jesús. Mis amados hermanos, es el punto de partida del juicio de Dios. Cuando Dios venga a juzgar nuevamente esta tierra, nos encanta pensar, nos agrada la idea de que Dios volverá otra vez por su iglesia. Nos anima mucho el corazón y el alma pensar que Cristo vuelve otra vez por su iglesia y nos levantará y le veremos a Él cara a cara y le conoceremos tal como Él es. Nos encanta eso, ¿verdad? Pero no se nos olvide que cuando Cristo venga, sí, vendrá por su iglesia, pero también vendrá a juzgar nuestros hechos y nuestras acciones. ¿Qué nos juzgará el Señor? ¿Qué nos juzgará Dios? Ay, nos encanta decirle: ay, Señor, vuelve pronto, por favor. Y es tema de muchas predicaciones. Pero si pensamos que Dios es ese, ¿recuerdan esa cristofanía que hablábamos el año pasado? De Josué viendo el capitán del ejército de Dios con su espada desenvainada en su mano. ¿Qué tipifica, qué muestra, qué nos enseña esto? Hablando de Cristo, Él es el juez que vendrá con la espada en la mano a juzgar primeramente a quienes, y a los más malos, a los que cometieron injusticia, a los que cometieron actos bochornosos. No, primero empezará a juzgar por la casa de Dios. ¿Cómo nos juzgará a nosotros? No nos engañemos en nuestros pensamientos, autojustificándonos a nosotros mismos, pensando que Dios tendrá de mí piedad y misericordia y que yo soy un niño bueno, que vendrá Santa Claus y me traerá un regalo al fin de año. Esa imagen desvirtúa la justicia de Dios. Pero si somos honestos, sí, Dios ha derramado su sangre sobre nosotros y nos ha perdonado, pero esto no nos aleja de nuestra responsabilidad, mis amados hermanos. Esto no nos aleja de la responsabilidad que debemos llevar cuando no amamos a nuestro hermano como a nosotros mismos. Esto no nos aleja de la responsabilidad que dice la Biblia, que la iglesia debe amarse y soportarse y tolerarse y que debe perdonarse los unos a los otros, teniendo favor los unos para con los otros. Hacia allá está la intención de mi corazón de quedarnos al final del servicio y tomar un vaso de café. ¿Cuál es mi intención? Mi intención creo que no es llenarle el estómago a nadie, porque un café no le llena el estómago a nadie. Mi intención es que tengamos comunión los unos con los otros. Mi intención es que empecemos a través de una taza de café, que aprovechemos esa oportunidad. ¿Para qué? Para demostrar el amor que debe haber entre la iglesia del Señor. Y de esta manera acercarnos un poquito más al cumplimiento de la ley de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toma este café como excusa para acercarte a ese hermano con el que tienes una dificultad. Toma como excusa el café para limar esas asperezas. Toma como excusa ese café e invítale a tomarse ese café precisamente para esto, para que tengas comunión con tu hermano. Esto no nos exime a nosotros de la responsabilidad con Dios, para nada. El juicio empezará por la casa de Dios. La responsabilidad, lo que quiero decir es que la responsabilidad está ahora en nuestro campo, está ahora de nuestro lado, como también la oportunidad de obedecer o de no obedecer a Dios. Está en tu mano obedecer a Dios.
Podemos justificarnos pensando que estamos obrando bien, que hemos actuado correctamente y que los pensamientos de nuestro corazón en este sentido podrían alivianar nuestra culpa cuando a conciencia hemos defraudado la ley de Dios. ¿Cómo nos gusta autojustificarnos a nosotros, verdad? ¿Cómo nos gusta extender la mano y quitar el peso de la balanza que está en nuestra contra y decir, no está mal, yo la verdad tengo razón, es que aquí el injuriado soy yo, y vamos quitando del peso de la balanza, intentando emparejar las cargas? ¿Por qué nos gusta autojustificarnos a nosotros mismos? ¿Acaso nosotros somos los jueces sobre nosotros? ¿Acaso Dios nos ha llamado a nosotros como jueces sobre las personas? Deberíamos actuar más consecuentemente con ese sentimiento de culpa. Yo sé que no es agradable tener el sentimiento de culpa en nuestro interior, pero mis amados hermanos, hablando a conciencia cierta, si hemos defraudado la ley de Dios, y quiero decir que muchas veces hemos defraudado la ley de Dios, cuando hemos actuado mal y sabemos que hemos actuado mal, ese mal sentimiento de culpabilidad, en realidad no deberíamos luchar en contra del sentimiento de culpa. No deberíamos resistir el sentimiento de culpa. Si nuestra conciencia nos acusa, deberíamos ser diligentes en este sentido y actuar con prontitud, diría el profesor Superó para quienes conocen. Y deberíamos ponernos a cuenta con nuestro adversario. Ese que tiene algo en nuestra contra. Ese al que nosotros le hemos hecho airarse en contra nuestra, antes de decir algo que nos haga sentir bien, que nos haga sentir mejor, tapando nuestras propias faltas. Dijo el Señor Jesucristo: ve pronto y ofrende ofrendas. Entrega, mejor dicho, ve pronto y entrega ofrendas de paz. Ve pronto y presenta excusas antes de alivianar la culpa en nuestras mentes y en nuestros corazones. Como dije, no luchemos en contra del sentimiento de la culpa, más bien seamos consecuentes con él. Si nuestra conciencia nos acusa de algo, vayamos y actuemos prontamente, actuemos rápidamente, pidamos perdón, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir la palabra cuando Jesucristo, hablando allí en Mateo capítulo 5, y si estando allí ofrendando, presentando tu ofrenda, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda. No dice autojustifícate. No dice trata de buscar en tu mente la forma adecuada de sentirte bien contigo mismo. No dice busca alguna razón que te dé a ti la verdad o que te dé a ti la razón de las cosas. No, dice detente, deja allí tu ofrenda y ve y pide perdón. De lo que yo estoy hablando esta noche, mis amados hermanos, es de algo extremadamente delicado. Como nos encanta justificarnos, como nos encanta alivianar la culpa sobre nuestros corazones, también nos encanta la idea de pensar de que ante el juicio de Dios no seremos hallados culpables.
Yo quiero preguntar, ¿quién de los que estamos aquí no seremos hallados culpables de nuestras decisiones? Y compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Quién de los que estamos acá no seremos hallados faltos? ¿Quién, mis amados hermanos? No, ninguno. Todos tenemos algo que pagar ante ese tribunal de Dios. Todos, mis amados, empezando por mí. Porque bien dice la Escritura, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que acarrearéis mayor condenación. Así que de todos nosotros yo seré el primero. Pero esto debe plantearnos de primera mano, mis amados hermanos, que ante el tribunal de Cristo llegaremos todos. Que Él es el juez justo que juzgará nuestra vida. Seamos sinceros, nos encanta pensar de nosotros mismos que nosotros somos las víctimas. No nos encanta, no nos agrada pensar que somos los victimarios. Bien, yo no pretendo hacerte sentir mal con esto. Mi interés y mi propósito al expresar esto es lo siguiente: únicamente en Jesús hallaremos perdón para nuestras almas. Únicamente la sangre del Cordero será la que nos limpie a nosotros de todo pecado. Únicamente Jesús nos salvará de una condenación eterna. Volvamos continuamente en nuestro corazón a Dios. Pidamos a Dios que nos dé gracia para hallar gracia delante de Él. Que si Él nos ha llamado a presentarnos delante de su trono, haz memoria de ese cuadro, de esa imagen, de esa escena. Una vez al año el sumo sacerdote traspasaba la cortina hacia el lugar santísimo. Y primero debía presentar ofrenda por sus propios pecados. Pero ahora Dios ha roto esta cortina y nos ha permitido el acceso al lugar santísimo. Esto no debe perder la reverencia y el respeto debido que debe tener. ¿Sí me explico? No porque estamos en el pacto de la gracia, en el tiempo de la gracia y de la misericordia del Señor, no quiere decir que Dios no esté aún airado contra el pecador. No quiere decir que nosotros no fallemos contra Dios. Lo que quiere decir es que debemos tener sumo respeto por aquel Dios. Mencioné que respetamos la autoridad, ¿verdad? Vemos al policía en la calle, vemos al soldado en la calle y sentimos respeto por él. Si hay alguien que ejecute injusticia contra nosotros, rápido acudimos ante el uniformado para que abogue por nuestra causa. Pero debemos también sentir respeto y debemos también tener temor de Dios para que Él juzgue nuestra vida. Acerquémonos confiadamente, sabiendo que la sangre del Cordero está sobre nuestras vidas. Acerquémonos ante Dios sabiendo que Él tendrá misericordia de nosotros. Santiago 4:12. Él tendrá misericordia de nosotros. Pero Él sigue siendo el juez. Él sigue siendo el juez.